¿Qué tal? Saludos a todos nuestros escuchas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Rojimia. Les saluda quien les habla, Arturo, y estamos aquí con el camarada Lizardo. En el programa de hoy, 16 de marzo, vamos a tratar, como no podía ser de otra forma, del tema principal y excluyente del momento, el coronavirus. Sin perder más tiempo, vamos a los hechos. Tal como Lizardo había anticipado en el programa de ayer, el estado de emergencia ha sido declarado en el Perú por el presidente Martín Vizcarra. Hay un cierre de fronteras, hay suspensión de actividades no esenciales y vamos a tratar de analizar un poco qué implicaciones podría tener esta medida, sobre todo en el campo económico y social. Primeramente, compañero, ¿tú crees que habrá ganadores y perdedores en esta crisis? ¿Están los trabajadores preparados para afrontar 15 días sin actividades económicas, sobre todo los que no están ingresados en planilla, no dependen de una gran empresa, sino que son trabajadores informales o sin seguridad social? No, yo creo que definitivamente va a haber problemas, ¿no? Definitivamente va a haber, en cierta manera va a haber problemas, puesto que actualmente el Perú es un país que no tiene un sistema desarrollado de seguridad social, ¿no? Entonces, como no tiene un sistema desarrollado de seguridad social, la salud pública es totalmente precaria, el sistema educativo es totalmente precario, no existe un programa de pagos o de repente de subvenciones a los trabajadores que están sin empleo, a las personas que están sin empleo. Entonces obviamente esta cuarentena efectivamente va a golpear a la mayor parte de la población que es informal, ¿no? Que al fin y al cabo es informal, teniendo en cuenta que el Perú es un país donde la informalidad ronda el 70%. Entonces, como ronda el 70%, estamos hablando de trabajadores que no tienen un contrato definido o que son ambulantes, ¿no? Entonces, gente que trabaja en las calles vendiendo ABC cosas, ¿no? Entonces, ellos definitivamente van a ser los más golpeados, ¿no? Por eso es mi preocupación, ¿no? Creo que es la preocupación de todos porque yo creo que la cuarentena, que sí tiene que darse, efectivamente tiene que darse, o sea, eso creo que no cabe la menor duda, creo que ahí estamos de acuerdo todos, pero el tema es de que esta cuarentena al final es la punta del iceberg de todo un problema social toda una serie de problemas sociales que han estado ocurriendo en el país, no solo en los últimos años, en los últimos meses, sino ya en las últimas décadas, ¿no? Entonces, estamos hablando desde la década de 1990, cuando se empieza a privatizar los servicios, la salud pública empieza a pasar en manos de entes privados, ¿no? Ahí es donde empiezan a aparecer los seguros privados, los EPS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, volviendo a la pregunta, efectivamente yo creo que no estamos preparados para una cuarentena, teniendo en cuenta, por ejemplo, la referencia que es Europa, ¿no? En este caso, ¿no? Actualmente, mira, a pesar de que con cuarentena y todo, y teniendo en cuenta, por ejemplo, de que en Italia, que es ahorita el país más golpeado de Europa, actualmente tiene una capacidad de 5.000 unidades de cuidados intensivos. El Perú aproximadamente solo tiene 75 unidades de cuidados intensivos en sus hospitales más emblemáticos o más grandes de Lima, ¿no? Lo cual indica más o menos cuál sería la magnitud de lo que se viene, ¿no? La magnitud de lo que efectivamente está por venirse, ¿no? Por eso yo creo que la verdad es que me preocupa bastante, ¿no? Incidiendo en lo que estabas preguntando en un principio, ¿no? No sabría decirte cómo podría incidir de repente tal vez a manera de salud. Efectivamente nosotros no somos virólogos ni infectólogos, pero económicamente hablando, yo creo que sí, va a haber un golpe económico a las familias, sobre todo a las familias de recursos de ingresos más bajos, personas que no tienen una vivienda, personas que no tienen un salario, que incluso efectivamente no ganan ni el salario mínimo, ¿no?
O sea, estamos hablando de personas que de repente ganan 600, 700 soles al mes y eso, ¿no? Entonces yo creo que a ellos sí les va a golpear en mayor medida la crisis que se avecina, ¿no? Entonces tenemos un doble problema. Por un lado, el problema de la salud y la insuficiencia del sistema público y también el privado para atender esta crisis. Y por otro lado, el problema económico de las personas que no van a estar enfermas o no son del sector que tiene más riesgo de enfermedad, pero que no van a poder desarrollar su actividad económica. Entonces van a quedar en riesgo de caer en la pobreza o de morir de hambre. El gobierno para esto ha anunciado un bono de 380 soles a familias vulnerables para el periodo de la cuarentena. Dicen que se planea beneficiar a 9 millones de peruanos con esta medida. El problema va a ser identificar correctamente a las familias vulnerables y hacer que este bono llegue a ellas. Claro, entonces, claro, ¿qué pasa? Mira, por ejemplo, dicen, ¿no?, de que van a darle un bono de 380 soles a las familias en situación vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablan de situación vulnerable, en este caso estábamos hablando de personas o familias en extrema pobreza o en pobreza, ¿no? Entonces, habría que ver algo importante. ¿Cómo tú identificas una persona que vive en pobreza, que vive en la pobreza? Bueno, el Estado peruano tiene un sistema de medición, que es el sistema de medición monetario de la pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Que este sistema de medición monetario de la pobreza indica de que un peruano debe de tener una ganancia una ganancia mínima de 350 soles, o en este caso $100 mensuales, para que deje de ser pobre, ¿no? Entonces, si yo gano actualmente $101, 351 soles, 350 soles, entonces automáticamente yo dejo de ser pobre, ¿no? Pero si estoy ganando 300 soles, 340 soles, entonces sigo siendo pobre, lo cual es ese sistema de medición que fue implementado por el gobierno de Alan García, el segundo gobierno de Alan García. Efectivamente es un sistema de medición que es monetario nada más, no es un sistema de medición de pobreza de manera multidimensional o holística, ¿no? De que puede tomar por ejemplo acceso a la educación, acceso a la salud, o de repente acceso al agua potable, etcétera, ¿no? Entonces eso no se toma en cuenta, solo se toma nada más la medición monetaria, ¿no? Entonces, y el otro punto que tú estás mencionando, ¿no?, que es cómo vamos a lograr o cómo se va a lograr que haya un padrón electrónico tal vez para identificar cuáles son las personas que viven en pobreza o no, ¿no? O cuáles son las personas en situación vulnerable, como ahora ha mencionado el gobierno. Por eso me preocupa bastante que a veces las medidas, o de repente, como ya está acostumbrado a hacer Vizcarra, que lanza un discurso que lo puede lanzar, como te digo, pero de ahí del hecho al trecho, o cómo es la frase, no me acuerdo. Del dicho al hecho. Del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Hace 2 meses dijo de que todos los peruanos iban a tener seguro gratuito, ¿no? Entonces, pero ¿qué ha pasado? O sea, ya han pasado 2 meses y no ha habido nada, ¿no? Yo creo que hubiera sido más efectivo si es que hubiera dicho que tal vez hubiera de repente intervenido en las agencias de los buses, ¿no?, pidiendo que se reduzcan los precios de los pasajes, que ahora han aumentado, ¿no?, que ahora han aumentado hasta 5 veces más, o de repente con la TAM, o tal vez de repente teniendo un poco de más mano dura con empresarios que han estado despidiendo a trabajadores o los han estado mandando a vacaciones forzadas ayer y el día de hoy, ¿no? Yo creo que eso hubiera sido de repente una medida más efectiva, ¿no? Yo no le quito el mérito, ¿no? Obviamente es importante, o sea, al final es un logro, ¿no? Pero de aquí a cuándo lo van a implementar no se sabe todavía, no se sabe efectivamente, ¿no? Y cuánto va a durar eso tampoco, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que, tomando la referencia en el caso de venezolano, cuando implementaron los carnets de la patria no fue de la noche a la mañana, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces yo no sé
cuánto va a demorar esa implementación, o al menos entregarle 380 soles a cada familia o a cada persona. Ni siquiera se ha mencionado eso, no se ha especificado, o sea, por eso hay varios vacíos que deberían ellos llenarlos. Y seguramente el presidente Vizcarra, al ser de una tendencia claramente liberal, va a rechazar tajantemente aplicar cualquier medida que pueda ser parecida incluso a cualquier experiencia que se haya tenido en Venezuela. Incluso tocando un momento el tema de Venezuela, durante esta emergencia sanitaria de la pandemia del coronavirus, los países de Sudamérica están rechazando cualquier tipo de diálogo con el gobierno del presidente Maduro, presidente por cierto electo democráticamente, y están expulsándolo de las reuniones para coordinar esfuerzos. Llama mucho la atención, ya que una presidenta que sí está invitada a las reuniones es la dictadora boliviana, Yanine Áñez, quien nunca recibió ningún voto para ocupar el cargo en el que está. Al contrario, llegó a esa posición desde un abierto y a la vista de todos sangriento golpe de Estado. Incluso medios nada parciales con Evo Morales han reconocido que las causas de ese golpe de Estado fueron completamente turbias y completamente amañadas. Claro, ustedes el mismo Washington Post, la BBC dicen eso, ¿no? Pues eso es un poco de vergüenza lo que llamar a Áñez y a Guaidó, ¿no? Que han querido llamar a Guaidó a esa reunión para la contención del coronavirus, que no sé quién ha hecho esa reunión, de repente la OEA, ¿no? Bueno, para tener a Guaidó han pensado en que necesitan un poco de humor en la reunión para que no todo el tema sea serio. Entonces eligieron contactar a este payaso para que vaya a dar una función ahí con sus actos ridículos, pero claramente dejando de lado al quien gobierna el país, a quien tiene a los millones de venezolanos a su cargo y que en este momento es el responsable de parar la pandemia, que es Nicolás Maduro. El único presidente que ha levantado la voz a este respecto es Alberto Fernández, el presidente de Argentina, quien ha condicionado su presencia en los diálogos sudamericanos a que todos los países de Sudamérica estén presentes en ellos, y eso incluye a la presidencia legítima y funcional de Venezuela, no a la imaginaria y que únicamente existe en la OEA y en los deseos del presidente Duque. Claro, es que no, mira, muy exacto, ¿no? O sea, en sí es estúpido, ¿no? O sea, que Duque diga, no, voy a llamar a Guaidó, una persona que no tiene ningún tipo de poder efectivo, al menos nada, ni siquiera ya no tiene ni poder de movilización, llamarlo a una reunión de presidentes para contener la pandemia, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos, no? Al final, lo que supuestamente debe ser una reunión para unar esfuerzos en conjunto, esfuerzos en común a nivel de países, Duque y toda la serie de presidentes ligados o sometidos a Estados Unidos dicen, no, vamos a hacer una reunión pero no participa Maduro, ¿no? Entonces al final, ¿dónde estamos, no? O sea, es ilógico. No tiene ningún sentido, e incluso lo que quiero resaltar incluso es de que Duque cierra la frontera con Venezuela, cuando Venezuela creo que actualmente solo tiene 8 o 10 casos, no sabría decirte la cifra exacta, pero mantiene todavía abierta la frontera con Ecuador, donde hay creo ya 30, 40 casos, ¿no? Entonces es algo, efectivamente es algo, es la ceguera ideológica, ¿no? Efectivamente hay una ceguera ideológica, hay un trasfondo ideológico fuerte de no querer llamar a Maduro a esta reunión de presidentes para unar esfuerzos por la detención de la pandemia, ¿no? Ahora, lo que hace Alberto Fernández es correcto. No participar hasta que efectivamente estén todos los presidentes reunidos, ¿no? Y me parece correcto
Lo que sí me preocupa efectivamente es, y también volviendo al caso de la pandemia aquí, sobre todo en Perú, es que la política, al menos exterior aquí, está totalmente, y como lo hemos visto en todos estos meses, sigue sometida a lo que diga la OEA, sigue sometida a lo que diga el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora justo me acabo de enterar, por ejemplo, que ya iban a haber elecciones para la OEA y el gobierno peruano ha retirado al final la candidatura no me acuerdo el apellido, creo que era Cela, un diplomático que iba a postular para ser secretario de la OEA, ¿no? Entonces ha retirado esta candidatura para que al final, ¿cómo se llama este impresentable que está de secretario de la OEA? La verdad que me da un poco de vergüenza mencionar su nombre, ya que es uno de los personajes más tétricos de la política de los últimos tiempos. El siempre no me acuerdo su nombre. denostable Luis Almagro. Luis Almagro, Almugre, el famosísimo Almugre, que es la comidilla de las redes y que todos los días recibe las burlas generalizadas. Tiene una buena parodia en Twitter, Luis Almugre, ¿no? Luis Almugre USA 2015. 2015, sí. Siempre que escucho esa parodia y escucho sus noticias, que es un mate de risa, la verdad. Es que muchas veces no sabe cuál es la parodia de cuál, porque Luis Almagro es capaz de salir con su propia cuenta a decir que la democracia marcha muy bien en Bolivia mientras los manifestantes son asesinados. O que en Chile, ¿no? Que en Chile decía de que las Fuerzas Armadas están cumpliendo un papel de pacificación importante, ¿no? Entonces, cuando todos hemos sido testigos de todos los videos que han pasado, ¿no? Que prácticamente han masacrado a la gente todos estos 5 o 6 meses, ¿no? Pero, ¿qué decía Almagro? No, está todo bien, ¿no? Me parece, como te digo, es un personaje impresentable, ¿no? Pero a lo que yo voy, a lo que quiero resaltar, es de que el gobierno peruano ha retirado esta candidatura. Correcto. Y es una pena, ¿no? Entonces el gobierno peruano está buscando una unificación de los países de derecha detrás de Luis Almagro. Claro, efectivamente, pero lo que sí hay que resaltar es que después de la caída de PPK, ese papel, mira, como bien recordarás, PPK sí era la punta de lanza de la política norteamericana contra Venezuela. O sea, el viejito, tú lo veías así tímido contra el fujimorismo, pero todo envalentonado contra Maduro, ¿no? Y obviamente, tras la caída de PPK, quien asume ese papel es Duque y Piñera asumen ese papel. Ahora, el problema es de que Vizcarra, obviamente, como ya no asume ese papel porque está más concentrado en lo que está sucediendo aquí al interior, pero igual asume una política de satélite, ¿no? De país satélite a los intereses del Departamento de Estado, ¿no? Lo que diga la OEA, al final la OEA dice algo y la Cancillería peruana repite, al final es caja de resonancia lo que dice el Departamento de Estado o lo que diga la OEA, ¿no? Entonces es una vergüenza como tal, ¿no? Entonces, volviendo un poco al caso peruano, si el presidente Vizcarra, que es el que tiene la responsabilidad de cuidar la salud de todos los peruanos, tiene esta tendencia tan clara hacia la ideología de la derecha, es poco probable que él sea imparcial a la hora de tomar medidas, ¿no? Siempre va a tomar medidas que favorezcan a su clase y difícilmente va a tener mano dura contra los grandes especuladores, contra las grandes empresas que no acaten las disposiciones, y simplemente va a continuar esta política de un Estado débil que deja hacer a los grandes capitales extranjeros y nacionales dentro del país. Claro, no, de hecho tienes razón. Lo que pasa es de que y que es a lo que tal vez quiero yo resaltar, es que actualmente hay un sector de la derecha peruana que ha salido envalentonada actualmente con el gobierno de Vizcarra. Te hablo de una derecha liberal, es una derecha más liberal,
que está relacionada, bueno, con Vizcarra, con el Partido Morado de Julio Guzmán, Acción Popular, etcétera, Urresti, hasta incluso Acuña. Es una derecha que se ha reagrupado, es una derecha que tiene discrepancias políticas con la derecha tal vez más conservadora, ¿no? Que es el APRA, el fujimorismo y otros sectores, ¿no? Más conservadores, religiosos, como por ejemplo con mis hijos no te metas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que después de esta quiero reincidir eso, o sea, después de que Vizcarra toma el poder tras la caída de PPK, supuestamente mucha gente dijo, no, que Vizcarra debe tener mano dura contra el fujimorismo y tal, ¿no? Dijeron, no, que Vizcarra debe de ponerle el parche al fujimorismo, debe ponerle el parche al APRA. Y lo logró hasta cierto punto, pero ¿qué es lo que ha pasado? Y lo que no mencionan generalmente es de que al final el modelo económico de Fujimori, el modelo económico producto de la Constitución de 1993, sigue intacto. O sea, el modelo económico al final sigue intacto. Entonces, al final, Martín Vizcarra sigue trabajando con la Constitución de 1993, ¿no? Entonces, sigue trabajando con la Constitución que fue diseñada por el Consenso de Washington. Correcto. Ese es el y tema. Este modelo económico ha demostrado muchas falencias a la hora de lidiar con la crisis del coronavirus, ya que por todo el orbe están tomando políticas socialistas de control del Estado. Incluso en España el Estado está interviniendo fuertemente en los hospitales privados, está requisitando y expropiando material sanitario que ha sido descubierto, acaparado por las empresas o con precios exorbitantes, pero el Estado peruano está maniatado en ese aspecto. Entonces, cualquier desarrollo posterior de la crisis, el Estado peruano no tiene las herramientas para hacer un control de precios de los elementos esenciales, como los alimentos, como el transporte, como los medicamentos. Entonces, eso claramente es un gran problema para la clase trabajadora y que no cuenta con los recursos para costear una sanidad privada, para costear los mejores equipamientos que están disponibles en el mercado privado y que muy probablemente van a ir subiendo de precio de forma desmedida en proporción a la gravedad de la pandemia. No, claro, lo que pasa es de que, bueno, como bien lo has mencionado, el problema peruano es que el Estado no puede hacer también mucho que digamos, puesto que la Constitución en los apartados económicos es bien clara en el hecho de que el Estado debe tener un rol subsidiario de la economía. No puede intervenir de manera directa, no salvo en sectores estratégicos, dicen, ¿no? Que es una cuestión muy ambigua. Son palabras muy ambiguas, ¿no? Que se pueden prestar para todo tipo de interpretación, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? O sea, el Estado peruano no puede controlar precios, ¿no? O de repente tal vez puede hacerlo, pero no lo va a hacer, ¿no? No lo va a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque al final pesan más los lobbies, ¿no? Lobbies de las farmacéuticas. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas cuando se comprobó que hace 3 años, 4 años estos lobbies de farmacéuticas al final conciliaban precios, ¿no? O sea, estas 3 farmacias, creo que es Inca Pharma, de ahí no sé qué otra farmacia más, 2 más creo, se demostró que conciliaban los precios, ¿no? Entonces, al final no había un monopolio, pero sí un oligopolio, ¿no? Al final se formaron 2 consorcios, 2 empresas multinacionales en farmacias aquí en Perú, y al final decían, oye, ¿sabes qué? Vamos a coordinar que vamos a vender esto a tal precio, esto a tal precio y tal, ¿no? Entonces, efectivamente, bajo otro tipo de constitución, bajo otro tipo de marco jurídico, eso estaría prohibido, ¿no? Y se hubiera castigado con cárcel incluso. ¿Por qué? Porque el sector salud es un sector bien delicado para un país, ¿no? Entonces, que exista esos problemas indica claramente quién es el que maneja o quién maneja las riendas acá en este país, ¿no? Que justamente son los empresarios, ¿no? Por eso me preocupa, ¿no? Me preocupa cómo va a reaccionar la gente ante el coronavirus en la medida que esto vaya avanzando. Ahora, como te digo, o sea, y como te dije de un principio, por ejemplo, las EPS o los seguros de salud, las clínicas han dicho, no, nosotros casos de coronavirus no los vamos a atender, ¿no? Entonces,
supuestamente que yo pago un seguro de salud, pago 100, 200 soles al mes, no sé cuánto, hay gente que paga más incluso, para que supuestamente esté asegurado, ¿no? O sea, es lo lógico, ¿no? O sea, pagas un seguro de salud para que tu salud esté asegurada, ¿no? No vas a pagar un seguro de salud para que al final toques la puerta y te digan, no te vamos a atender porque estás con coronavirus, ¿no? Entonces, ¿qué es eso, no? Es una estafa, y el problema es de que están estafando así a una gran mayoría de peruanos, ¿no? Pero vuelvo a incidir, el culpable de todo esto tiene un nombre y es Alberto Fujimori, eso no nos queda la menor duda. Y el problema actual es de que Martín Vizcarra no está chocando con esos intereses. Lo único que está haciendo nada más es gobernar en base a lo que le digan las encuestas, ¿no? Si de repente un día está ahorita en 50%, baja a menos de 40% y sale con una palomillada, ¿no? Dice, no, vamos a ver si es de que sacamos los militares a las calles, dicen, ¿no? Ya, de ahí rebota 60%, la gente lo aclama, y de ahí vuelve a bajar a menos de 50%, sale con otra cosa, ¿no? Dicen, no, va a haber seguro universal para todos los peruanos, no se sabe cómo, no sé, la verdad, no sé cómo lo va a hacer, porque los hospitales no dan para más, no sé cómo, y de la nada, ¡pum!, tiene de vuelta las encuestas a 55, 60%, ¿no? Entonces no sé qué va a pasar el día de mañana. Las encuestas de repente ahorita está en 50%, el mes que viene de repente va a bajar a 40% y va a soltar otra cosa, no se sabe cómo va a ser, ¿no? Entonces se desprende de todo esto que las perspectivas de que el gobierno peruano actual, dirigido por liberales y derechistas, tenga entre sus objetivos la preservación del salario y la mantención de un nivel de vida óptimo para las grandes mayorías de este país, que seguramente no son las que el día de hoy se atrincheran en La Molina o las que se mantienen en una cuarentena en San Isidro o en Miraflores pidiendo a repartidores por aplicación que les traigan su comida. Y esto nos lleva a otro problema, que si el gobierno, al parecer, o todo indica que se va a mostrar incapaz para mantener los precios, que seguramente van a sufrir una espiral inflacionaria importante, también se le puede pronosticar incapacidad a la hora de hacer frente a las empresas y a los despidos, a la imposición a los trabajadores de jornadas laborales que supuestamente están ahora ya prohibidas por el Estado, como es el caso de Cineplanet, por ejemplo, que acaba de despedir a varios trabajadores. Claro, hay muchas empresas que ante los anuncios del presidente se negaron a suspender la detención de las labores. Por ejemplo, varios call centers, entre ellos un gran call center de aquí de la capital, llamado Atento, que ha sido denunciado por mantener las operaciones que no son esenciales, ya que la función de este call center es ofrecer productos financieros a países en el extranjero. Entonces, claramente esa no es una actividad esencial y no tendría por qué mantenerse, ya que por las características del virus, un call center pues es un lugar ampliamente propenso para los contagios. Y el empresario o los empresarios que están a cargo de estos call centers simplemente se pasaron por el arco del triunfo las disposiciones de la presidencia, y esperemos a ver si hay algunas consecuencias, pero por lo que pinta el panorama van a ser como siempre insuficientes. No, claro, de hecho, no. De hecho, o sea, al final el panorama, como te digo, vuelve a estar un poco incertidumbre, ¿no? O sea, de hecho que hay una incertidumbre. Vuelvo a incidir que el Estado peruano está aplicando medidas que sí efectivamente son acertadas hasta cierto punto, ¿no? Son acertadas hasta cierto punto, ¿no? Te vuelvo a repetir lo dije en un principio, ¿no? O sea, este tema de la cuarentena es un tema, la cuarentena al final es una especie de réplica de los tipos de cuarentenas que están ocurriendo en Europa o en Asia, ¿no? Pero yo creo que el Perú tiene un ingrediente único, que en este caso es un 70% de informalidad, ¿no? Entonces, como tiene una tasa de informalidad de casi 70%, entonces
Yo creo que ha debido de haber una mayor creatividad por parte del Estado, ¿no? Pero no se ve eso, no se ve eso, al final es una réplica. Y vamos a ver, ¿no? cómo estos evolucionan en el transcurso de la semana, ¿no? Porque mira, recién estamos ¿qué hora es ya? Siendo 16 de enero, 10 de la noche. De marzo. No, perdón, 16 de marzo, perdón. Vamos a ver cómo va a transcurrir esta semana, ¿no? Hoy día hemos visto que igual hay un gran sector de la población que ha ido a trabajar. Muchos son ambulantes incluso, igual han estado trabajando en mercados, en varias zonas de la capital, ¿no? Y así hay varios, ¿no? Talleres, etcétera, que igual han seguido trabajando, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto estas medidas van a ser efectivas. Bueno, el ejército ha dicho en todo caso que va a salir a las calles. Ya están resguardando, como te digo, los supermercados, están resguardando los metros, vivandas, ¿no? No sé si estarán resguardando de repente los mercados mayoristas y minoristas, ¿no? De repente no querrán resguardar ahí porque no son vivandas, ¿no? De repente quieren resguardar nada más el Vivanda, Totus, ¿no? Que son empresas al fin y al cabo de capitales ya más fuertes, ¿no? En este caso el grupo Cencosud, el grupo Cencosud. Exacto, ¿no? Cencosud, que es un gigante sudamericano, ¿no? No sé hasta qué punto van a resguardar de repente los pequeños comercios, ¿no? Mercados minoristas, mayoristas, etcétera, ¿no? Pues difícilmente vamos a verlos resguardando un mercado como el de ciudad, pero bueno, cosas más raras han pasado en este mundo loco. Ante la crisis, entonces, las perspectivas son bastante difíciles. Hacemos un llamado a todos los oyentes para mantener y extremar todas las medidas y todas las precauciones, porque sin duda es necesario acciones contundentes para frenar esta epidemia, que el Estado peruano no está ni remotamente capacitado para enfrentar con su sistema de salud. O sea, si los países europeos están completamente colapsados, con una cantidad de camas per cápita mucho mayor a la del Perú, por ejemplo, en Italia me parece que tienen alrededor de 5.000 camas de hospitalización, claro. Y en el Perú no llegan al centenar, con una población más o menos similar que el país de la bota. Claro, porque mira, Italia tiene creo 60 millones y el Perú tiene 30, o sea, si lo dividimos per cápita... 40, casi. Claro, si lo dividimos per cápita no llegamos ni a los talones. Y Italia está colapsada ya. Claro, Italia está colapsada, ¿no? Entonces ya es una muestra de qué es lo que va a pasar. Es una muestra y como te vuelvo a repetir, ¿no? O sea, al final es preocupante lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque aquí, y quiero resaltar bien esto, justamente en épocas donde hay pandemias, donde hay desastres naturales o donde hay crisis económicas, es donde ya se ven justamente las limitaciones del libre mercado, ¿no? Ya se ven las limitaciones de lo que tanto dicen, ¿no? El dejar hacer, dejar pasar, o las limitaciones de la mano libre, ¿no? Al final, que dicen que la mano libre del mercado es la que va a autorregular todo y no es necesario intervenir, ¿no? No, ¿para qué vas a intervenir en el Estado? Eso es chavismo, dicen. O eso es velasquismo. No estamos en la década del 70, 60, ¿no? Ahora estamos en el siglo XXI, ya no se interviene en la economía. Claro, pero en estas crisis podemos ver más las contradicciones de clase y cómo los sectores acomodados pues no van a pasar ningún sobresalto, al contrario van a tener unas muy bienvenidas vacaciones de sus actividades para esparcirse y descansar, mientras que la clase trabajadora pues difícilmente va a lograr llegar al final de la cuarentena por 15 días. Claro, porque ya... Si es que se mantiene por 15 días, que muy seguramente será más tiempo, y difícilmente van a llegar al final sin esta ayuda del Estado, que podría también parecer insuficiente. Pero eso es a lo que yo voy, o sea, la cuarentena tiene un sello de clase, ¿no? No es lo mismo una cuarentena, como bien lo dijiste desde el principio, no es lo mismo una cuarentena
para una persona de clase alta que vive en Miraflores y que está trabajando en planilla, tiene todos sus derechos protegidos, con una persona que vive, no sé, pues que vive en San Juan del Lurigancho o que vive en Huaycán, ¿no? Y que no tiene, y que trabaja en la informalidad, ¿no? O sea, son puntos abismales de comparación. O sea, las comparaciones son odiosas, pero tienen que darse, ¿no? Y de eso no se habla, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, no, que la cuarentena para todos, que es irresponsable que la gente salga a las calles, ¿no? Pero obviamente tienen que salir a las calles porque tienen que trabajar, porque no hay gente que vive al día. Claro, ¿no? O sea, si el Estado te diera tu cajita semanal con víveres de primera necesidad, como lo hay en Venezuela, que fue eso implementado tras las sanciones de Estados Unidos y que les ha ayudado bastante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, sectores pobres que prácticamente han sobrevivido gracias a esas cajas, y que ahora aquí no exista eso y por el contrario la gente tenga que salir a las calles a trabajar. Dime, o sea, al final ¿qué? Al final es justamente, al no existir la seguridad social, al no existir esas políticas de emergencia, es justamente vemos a la gente salir a las calles a trabajar, ¿no? Claro, a buscarse el sustento. Claro. Y como decía anteriormente, este tipo de crisis aumentan las contradicciones de clase. Y por ejemplo, ya vimos una lucha, que es la que tú me has mencionado anteriormente, entre Cineplanet y sus trabajadores, y cómo la presión social ha jugado a favor de los trabajadores para que sean restituidos. Presión sin la cual esos trabajadores ya estarían en la calle en plena pandemia, en plena cuarentena, ya estarían sin capacidad de sustentarse a ellos ni a sus familias. No, claro. Y así como el caso de Cineplanet, también hay varios casos, ¿ah? ¿Y qué es lo que pasa? Que la SUNAFIL, que es la Superintendencia de Fiscalización Laboral, etcétera, no brilla por su ausencia, ¿no? Está pintada, como claro, dicen en México. No, y lo peor de todo es que han dicho, la SUNAFIL ha lanzado un comunicado donde menciona que todos los trabajadores van a acatar la cuarentena y no van a trabajar estas 2 semanas. Entonces, la Superintendencia Nacional, que supuestamente debe fiscalizar a las empresas, que supuestamente ya el gobierno ha dicho que no puede haber despidos y tal y todo esto, y se supone que es la superintendencia esta la encargada de hacer respetar lo que diga el gobierno, al final dice que tus trabajadores van a acatar la cuarentena y no van a fiscalizar. Entonces, ¿qué payasada es esa, no? Eso da risa, porque es una payasada, ¿no? Entre risa y un poco de miedo, porque si es un trabajo bastante difícil mantener al empresariado a raya, medianamente a raya, ahora hacerlo en cuarentena o desde casa debe ser completamente imposible, si es que ese es el objetivo del gobierno. Claro, es más, incluso el Ministerio de Trabajo no debería llamarse Ministerio de Trabajo, debería llamarse mejor Ministerio del Empresario, ¿no? Claro. ¿Sí o no? En pocas palabras. No, claro, ¿no? Es ilógico, ¿no? Pero no les des ideas, porque son tan capaces de hacerlo. Sí, ¿no? Yo creo que esta cuarentena va a sacar lo peor del empresario peruano. Así como los medios de comunicación dicen esta cuarentena va a sacar lo peor de la población peruana, nosotros decimos, no, al final esta cuarentena va a sacar lo peor del empresario peruano, y no del pequeño empresario, del que actualmente seguro el pequeño comerciante que ya duplicó el precio del arroz, más que seguro, sino te hablo de los grandes empresarios, ¿no? Ahorita la CONFIEP ha dicho de que no pueden parar las mineras, ¿no? Entonces o sea que los mineros van a estar ahí en socavones estos 15 días, ahí siguiendo trabajando, van a estar en las barracas ahí, ¿no? Correcto. Y sí, y no solo del empresariado peruano, sino el rostro del capitalismo mundial en general. Los ejemplos de vileza del capitalismo se están multiplicando últimamente con la crisis. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Trump, ha querido comprarse a los científicos alemanes que desarrollan una vacuna
para poder él tener la vacuna y usarla exclusivamente para su población en los Estados Unidos, y más que seguro sacarle jugosas ganancias a la hora de compartirla con el resto del mundo. Felizmente ha fracasado en sus planes, pero son muestras más de que a esta gente lo que le importa es el crecimiento económico y la vida de las personas de la tierra les viene bastante sin cuidado. Mientras que otros países largamente vilipendiados están teniendo su foco en otro lado. Por ejemplo, Cuba, que ahora el día de hoy ha dejado atracar en sus costas a este crucero, ¿no? A un crucero británico con 5 contagiados, 5 personas infectadas con el coronavirus y muchos más sospechosos de estar infectados también. Cuba ha tenido este gesto de dejarlos atracar cuando uno de los más grandes aliados del Reino Unido, estando a 300 millas de distancia, no ha hecho este gesto, que son los Estados Unidos, ¿no? Su aliado, ¿no? Aliado de la OTAN, supuestamente su best friend, ¿no? O claro, su bifi, ¿no? Claro. Sí, penoso que tengan que hacer a los británicos recurrir a Cuba, que es un país que... Y estando Miami a 80 kilómetros de La Habana, ¿no? Claro, una cercanía ridícula. Y de todos modos han tenido que ir a pedir la teta cubana, que finalmente les ha sido otorgada, y el crucero ya está bajo el control y bajo el apoyo de los cubanos. Entonces parece que esta crisis nos va a agudizar las contradicciones de clase que existen por todo el globo, y no menos de esta forma en el Perú, donde las contradicciones de clase son enormes también. Mira, tú sabes que todas las crisis son siempre comienzo y fin, ¿no? O fin y comienzo a veces, ¿no? Tú puedes terminar algo y puedes empezar de vuelta algo, ¿no? O puedes, o viceversa, ¿no? Y al final las crisis podría decirse, podría sonar un poco pragmático, pero son al fin y al cabo también inicio de nuevas oportunidades, ¿no? Por eso que yo espero de que después de esta crisis la gente se dé cuenta de varias cosas. La gente se dé cuenta de la hipocresía de muchos gobiernos a nivel mundial, se dé cuenta de la hipocresía del empresariado peruano. Esperemos de que creo yo de que esta crisis va a abrir los ojos a bastante gente. Eso esperemos. Porque lamentablemente estos 20, 30 años posiblemente ha podido haber una especie de aletargo, ¿no? De la gente, ¿no? Estos 10, 15 años la gente estaba letargada con la tarjeta de crédito, ha estado gastando, ganando todo lo que ha podido y tal cosa, pero yo creo que el tiempo obviamente de las vacas gordas ya terminaron, ¿no? Y entonces ya están empezando el tiempo de las vacas flacas, y no sé hasta qué punto esto va a durar. Bueno, ya las bolsas de valores de Estados Unidos ya hoy día han vuelto a caer, ¿no? Y ya han mencionado de que no es solo por el tema del coronavirus, ¿no? Sino ya por factores ya que han venido desde antes, ¿no? Desde noviembre, desde octubre, septiembre. Incluso muchos dicen de que ya desde la crisis del año 2009-2008 ya se sabía ya de que otra crisis iba a venir, y con mayor fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos ya en los albores o mejor dicho, ya en los finales del capitalismo a nivel internacional, ¿no? Ahora, el tema es de que muchos especialistas dicen, no se sabe qué es lo que va a venir, ¿no? Si de repente va a venir a nivel mundial un régimen más autoritario, o de repente una especie de primavera democrática social, ¿no? No se sabe, la verdad, ¿no? Claro. Bueno, pero realmente el fin del capitalismo está cerca y está lejos en todo tiempo histórico, ya que por su propia acción el capitalismo no se derrumba, simplemente sigue manifestando crisis cada vez más profundas, y después sale o aparenta salir de la crisis para volver a recurrir a la crisis. Y mientras no haya un pueblo consciente que
que trate de superar este sistema económico injusto, pues va a seguir primando. Entonces, sí es una ventana de oportunidad, pero si no hay quien la tome, todo es en vano. No, sí, efectivamente, ¿no? O sea, como bien lo has dicho, ¿no? Al final sería ilógico esperar de brazos cruzados que el capitalismo caiga, ¿no? O sea, al final hay un actor importante aquí, que son los trabajadores. Y si los trabajadores no toman conciencia al menos de este momento histórico, de esta situación histórica en la cual están viviendo actualmente, el capitalismo al final va a seguir renovándose, ¿no? Al final es como lo que ha venido sucediendo aquí en Perú, ¿no? O sea, al final PPK cae y al final toda la gente dijo, no, va a haber algo nuevo aquí, y al final que se renovó la derecha peruana mediante Vizcarra, ¿no? Y actualmente ya tienen sus piezas de recambio, ¿no? Tenemos ahorita están promocionando a Salvador del Solar, ¿no? Ya anteayer ha sacado Sí, ya que el alcalde de Lima no dio la talla. Claro, y te das cuenta de que al final esta crisis todos la están aprovechando, ¿no? O sea, el APRA, el fujimorismo, está aprovechando la crisis en golpear a Vizcarra. Vizcarra está aprovechando la crisis en promocionar nuevas candidaturas para el año 2021, como en este caso es lo que están haciendo con Salvador del Solar. No es gratuito, ¿no? O sea, que Salvador del Solar haga un video mencionando tal cosa mediante esta coyuntura. Yo no le veo que es nada, no tiene nada de fortuito, ¿no? Yo creo que hay ya una campaña como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se están preparando para el año 2021. Eso es lo que pasa. Pero estamos ante una crisis que es una crisis que nunca antes ha sucedido de forma parecida en la época más reciente y bueno, las consecuencias son claramente impredecibles. Por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que hace menos de un mes estaba reprimiendo a sus trabajadores para recortar prestaciones sociales, para recortar la sanidad, para recortar la edad de jubilación, recién en estos días ha admitido que el sistema de sanidad pública es un bien demasiado preciado y que no puede estar al amparo de las leyes del mercado. O sea, se ha dado cuenta de que el agua moja y que el sol sale por la mañana. Macron nos ha dicho eso, pero bueno, viniendo de una figura como Macron, de un liberal como Macron, pues esto es bastante significativo. Claro, es significativo porque al final demuestra que teníamos la razón, ¿no? O sea, al final demuestra que toda la gente que han estado tildando de rojos, de comunistas, etcétera, al final siempre ha tenido la razón, ¿no? Pero ahora yo creo que Macron lo dice no por amor al chancho, sino a los chicharrones. ¿Por qué? Porque como ha visto de que al final el tema de la privatización de la salud o estas asociaciones público-privadas, porque no es que van a privatizar el hospital, ¿eh? O sea, no es de que de la noche a la mañana el hospital va a tener un dueño privado, como muchas veces se quiere hacer ver, ¿no? Sino que es la privatización ahora tiene otro tipo de figura, ¿no? Que son las asociaciones público-privadas, lo que ahora quieren implementar aquí en Perú, ¿no? No es que van a privatizar el Almenara, no es que van a privatizar el hospital Rebagliati, va a tener ahora el dueño va a ser una empresa privada. No se trata de eso, sino de que son ahora con las asociaciones público-privadas las que van a darle una nueva figura a lo que vendría a ser una privatización de la salud, y eso es lo que está viendo ahora Macron, ¿no? Pero Macron creo que se ha dado cuenta que las encuestas no le están jugando nada a favor, número uno, y número dos, que a estas alturas en Europa, año 2020, decir de que vamos a tener que privatizar más la salud o darle el peso de la salud a los privados, el peso de los servicios de salud a los privados, eso ya no es popular, ¿no? Ya no es popular para nada, ¿no? De repente en la década del 80, 90 eran voces de cambio, ¿no? O voces que iban a renovar un poco los modelos económicos, que al final fueron nada más un engaño muchacho. Se creía que era la panacea, ¿no? Claro, la privatización de los servicios. Exacto, ¿no? Entonces, lo mismo sucedió acá en Perú. ¿Por qué? Porque en Perú decían, la corrupción está centrada en las empresas estatales, ¿no? O sea, nos vendieron ese cuento en toda la década del 80, ¿no? Decían que no, que
que la corrupción está en las empresas estatales, que el sector estatal es corrupto, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Privatizaron todo en la década del 90, no le dejaron al país, pero ni nada, no le dejaron nada. A la justa nada más Petroperú, que ya no producía petróleo, sino le dejaron nada más como un elefante blanco. Entonces, ¿qué pasó? La corrupción siguió en la década del 90 hasta ahora, ¿no? O sea, entonces, al final, y como lo dije en el podcast del día de ayer, ¿no? Al final, ¿de qué ha servido vender puertos, de concesionar aeropuertos, de concesionar pistas, carreteras, de descuartizar prácticamente Centromin y vendérsela a los canadienses, a los gringos, o de vender la empresa de luz de Lima a Luz del Sur? ¿De qué ha servido todo eso? Para nada, o sea, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la pobreza sigue estando sigue teniendo los niveles de 1990, un poco ligeros, pero igual, o sea, así como van las cosas, vamos a volver de vuelta a los niveles de 1990. La corrupción ha empeorado mucho más. ¿Por qué? Porque al final la corrupción no está en el sector estatal, ¿no? Pero ¿qué hemos perdido? Hemos perdido todo eso. El Estado peruano ha perdido todos sus activos, ¿no? Eso, y es una pena. Claro. Y ha sido una pena que ha costado mucho a los habitantes de este país, y ahora ante la crisis amenaza con empeorar, porque por ejemplo en los países europeos, que tenemos un gran número de muertes ahora, la gente está dando cuenta que estas muertes hubieran sido prevenibles o hubieran sido menos si hubiera un sistema de salud público antes del desmantelamiento que han llevado a cabo diversos políticos liberales, ¿no? Entonces la gente está volviéndose un poco más keynesiana en un momento en el que la pandemia recién está empezando. No, claro, o sea, ahorita la pandemia yo creo que recién está empezando efectivamente. Como se puede ver, tiene para rato. Claro. Esto tiene para rato. ¿Por qué? Porque tú mencionaste, ¿no?, que la vacuna tiene todavía que tener un proceso de espera todavía de 4 o 5 meses a ver si es que de verdad hace efecto, ¿no? Entonces, obviamente hay políticas de contención, pero al fin y al cabo el virus va a seguir, ¿no? El virus va a seguir, va a chocar fuerte, creo yo, a Sudamérica, va a chocar terriblemente. Yo vuelvo a incidir en lo que decía antes, de que al final esta cuarentena, al final de 2 semanas, se va a alargar. No se sabe hasta cuándo. Pero lo que sí está claro, y lo que sí yo vuelvo a repetir, es de que la gente tome conciencia de la importancia de tener un sistema de salud público gratuito y universal, ¿no? Y de calidad sobre todo, ¿no? Algo que no sé, al menos aquí en Perú la sanidad pública está por los suelos, ¿no? Y esta pandemia al final lo único que va a hacer es prácticamente volver al sistema de salud peruano a la edad de piedra, ¿no? Nosotros obviamente queremos que no sea así, pero la realidad va a chocar duro, ¿no? Y por eso volvemos a incidir el hecho de la importancia de que tiene que haber un sistema de salud público fortalecido, ¿no?, después de esto. Y de salud, y de educación, claro, y de abastecimiento de servicios básicos como la electricidad, el agua. Sí, pero justo lo que está ahora en riesgo es la salud, ¿no?, que es el tema más apremiante del momento, y que seguramente va a ser insuficiente para enfrentar esta pandemia que es tan fuerte que en un mes ya volvió keynesiano a Macron. Entonces probablemente para finales de la pandemia, mediados de junio, julio, ya estemos hablando del camarada Macron. No, y no solo el camarada Macron, sino el camarada Vizcarra de repente, ¿no? ¿Por qué? Porque Vizcarra se va a acomodar, y obviamente nosotros sabemos que uno ya sabe ya con qué pie patea Vizcarra, eso está claro. Pero tú bien sabes de que en tiempo de elecciones, ya las elecciones se acercan, son el próximo año. Entonces, en tiempo de elecciones todos van a prometer el oro y el moro. O sea, no nos sorprenda que Salvador de Solar diga que vamos hasta incluso no me sorprendería que él diga vamos a estatizar no sé,
no sé qué empresa, era una empresa, vamos a estatizar Telefónica, de repente, dice Salvador del Solar, o de repente la gente de Acción Popular dice, no, desde ahora vamos a prometer una salud pública gratuita y de calidad, ¿no? O no sé, u otro candidato, otro tarado que diga, o Urresti, por ejemplo, que diga que vamos a duplicar la pensión a los ancianos, o que vamos a triplicar la capacidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Entonces al final todos van a prometer el oro y el moro. Ese es un hecho, porque en tiempo de elecciones todo el mundo va a prometer y se van a volver más keynesianos, ¿ah? Se van a volver, esa es la tendencia actualmente, o sea, todos... Pues que la crisis del coronavirus nos va a empujar, quieran o no, va a empujar a todo el mundo hacia el sector público, ¿no? Todos se van a volver keynesianos, pero si mantenemos a los liberales y en las tareas keynesianas y fortalecer el sector público, pues claramente va a resultar un desastre, ya que como habías mencionado, ni siquiera son sus creencias y son gente que va a hacer las cosas mientras tenga que hacerlas, no por alguna convicción. No, efectivamente, ¿no? Sí, de hecho, ¿no? Entonces, pero ahí el tema es cómo los vas desenmascarando, ¿no? Porque es como que tú bien sabes, ¿no? Nosotros sabemos que ellos no lo van a hacer, pero la idea, como te digo, es ver de qué manera esto vuelvo a decir, se va a desenvolver, y teniendo en cuenta de que todo el transcurso de este año ya es año de elecciones, ¿no? Ya va a ser temporada de elecciones, y efectivamente, te vuelvo a repetir, todo el mundo va a estar prometiendo el oro y el moro, ¿no? Que vamos a estatizar, que vamos a expropiar, todos van a decir eso, ¿no? Que vamos a fortalecer Petroperú, vamos a fortalecer los hospitales, ¿no? Eso es lo que se va a venir, ¿no? Eso es lo que se va a venir, ¿no? Claro, ya veremos dónde acabamos al final de esta crisis en la que estamos metidos, y que probablemente más que seguro va a durar más allá de los 15 días que ha dicho originalmente Vizcarra de la cuarentena. Por nuestra parte, yo creo que llegamos aquí a la conclusión de nuestra conversación de esta noche, ¿no? Nada más recordarle a nuestros oyentes pues que esto es una forma de comunicación de la gente para la gente. A Lizardo y a mí no nos están pagando cantidades exorbitantes de dinero por venir a defender aquí los intereses del empresario tal o de la compañía tal. Simplemente somos personas que venimos aquí a hablar y aportar nuestro grano de arena sobre los temas. De repente que estamos financiados por el castrochavismo, de repente, por el petróleo venezolano. Pucha, yo estoy esperando que me llegue mi cheque de pago, porque me han dicho tantas veces eso que si cualquier día me cae mi petro. No, definitivamente, ¿no? Pero no, como o te mis yuanes. Esta conversa, este podcast es uno de los primeros que vamos a sacar, ¿no? Más bien le decimos a los oyentes que las disculpas del caso si es de que escuchan si es que han escuchado a lo largo del audio ladridos o de repente sonidos de autos, etcétera. Todavía recién estamos empezando, ya de repente vamos a conseguir un espacio más cerrado, más aislado acústicamente, pero nada, ¿no? Más bien agradecerles. Yo quien les habla soy Lizardo. Acá está nuestro amigo también Arturo. Y nada, no síganos en Twitter, ¿no? Quien le habla está en Twitter como Lizardo-90. Y aquí Arturo, ¿cómo estás, Arturo? ¿Cómo está tu Twitter? A mí me pueden encontrar como Arturo Sandino en el Twitter. Sí, esperemos que pronto nos llegue el cheque de La Habana para poder rentar un buen lugar en alguna mejor zona, para poder tener una mejor realización del programa, ¿no? Eliminar un poco los sonidos. En cuanto llegue ese cheque, pues ya estaremos implementando las mejores. Está bien, perfecto, amigos. Entonces eso será hasta la próxima. Nos vemos. No se olviden de suscribirse al canal, de darle me gusta al video, y esperamos sus comentarios con cualquier tema o cualquier contribución que quieran hacer al programa. Ya saben, pueden suscribir a Radio Rojimia. También estamos en Spotify y en Twitter. De repente vamos a sacar en Twitter también, pero
Chequen ahí todos esos canales. Por todos lados estamos. Así es. Saludos.